noches, bienvenidos, bienvenidas jóvenes, adultos. Perdón por los errores en la transmisión, estamos aprendiendo. Sin embargo, les agradecemos mucho su confianza y el permitirnos estar con ustedes nuevamente. La semana pasada iniciamos el primer conversatorio con jóvenes que en un momento más estarán aquí participando. Algunos de ellos repiten y la intención es participar y perseverar en la construcción del conocimiento. Para nosotros, hacer estos conversatorios es construir un espacio de diálogo y de reflexión colectiva. Entendemos que el conocimiento es una construcción social y por eso nos interesa mucho escuchar voces que no estamos acostumbrados a considerar. Para ello nos van a acompañar jóvenes de diferentes universidades, de diferentes estados, y de esta manera provocamos que desde el diálogo multidisciplinar pudiéramos nosotros animarnos a analizar la realidad en torno al COVID-19 y la educación. Pues ya sin más y sin robarles más tiempo a estos muchachos que también están muy emocionados y deseosos de participar, les dejo con Javier Herrera para arrancar la conducción de esta sesión. Bienvenidos, buenas noches. Adelante, Javier. Buenas noches a todos. Gracias a quienes nos acompañan, iba a decir en el estudio, pero será el estudio de su casa. Gracias a todos los que nos acompañan también en línea. Y pues para no perder tiempo, nada más compartirles, uno, las reglas del juego para esta segunda sesión de conversatorios, perdón. Vamos a tener 3 rondas. Igual, cada uno les vamos a ir indicando los tiempos de los que cuentan. Vamos a ir mostrando una tarjeta amarilla cuando les queden 30 segundos para que vayan preparando el cierre de su presentación y les sacaremos tristemente la tarjeta roja cuando llegue el tiempo. En esta primera ronda partiríamos uno de la exposición de puntos de vista y previo a esto yo quisiera que en la vez anterior un servidor los estuvo presentando a cada uno de ustedes. Yo les pediría en esta ocasión que cada uno se presentara y en 30 segundos pudiera resumir qué fue lo más significativo para cada uno de ustedes jóvenes en el conversatorio anterior. Adelante, por favor, si quieres iniciar, Fernanda. Gracias, sí, muchas gracias. Y bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fernanda Torres. Terminé mi licenciatura en Pedagogía en la Escuela Valle de Anáhuac. Llevo un año trabajando como docente en una escuela primaria en el Colegio Enrique Repsa. Y pues para mí algo significativo del conversatorio que tuvimos anteriormente, me llevo mucho es eso, ¿no? El desarrollar o adquirir nuevas habilidades, este sistema de permanencia, tener resiliencia para la situación, adaptarnos a lo que viene, poder continuar, mejorar como persona y ayudarnos de una forma de respeto con nuestras emociones y con los demás. Gracias. Por favor, Jorge, por favor. Hola, buenas noches. Pues mi nombre es Jorge Diego Ortega Montaño, soy de San Luis Potosí, tengo 24 años y tengo una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y ahorita trabajo en la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Y de forma breve, pues, ¿con qué nos quedamos de la sesión previa? Pues, después de compartir varias ideas sobre qué está ocurriendo antes y después, qué nos dejó el antes y el ahora del COVID-19, de esta pandemia, pues, es preguntarnos, creo que hay que ser empáticos, hay que observar qué está ocurriendo, pero ¿qué vamos a hacer ante este nicho de posibilidades, ante este nicho de oportunidades y de riesgos, ¿no? Entonces, creo que partir con esta conclusión que nos habíamos planteado la vez pasada y traerla a colación a lo actual. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto, muchas gracias, Jorge. Carla, si quisieras presentarte, por favor, y abrir tu cámara. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Carla María García Zaragoza. Hace 2 años aproximadamente terminé mi licenciatura en Psicología Clínica en Valle de Anáhuac. Actualmente soy docente de preparatoria y licenciatura en la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco, y de igual forma ejerzo en mi licenciatura en mi consultorio privado.
Yo no pude estar en el conversatorio anterior, pero tengo muchas ganas de participar el día de hoy y poder aportar con ustedes y de igual forma aprender. Pues bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Ahorita a los especialistas les vamos a pedir nuevamente que se presenten por las personas que no pudieron estar y también para efectos de que podamos dar difusión a este trabajo. Vamos a iniciar la primera ronda. Jóvenes, va a ser una presentación en este momento, María, de 3 minutos y posteriormente cada uno de ustedes van a hacer como sus experiencias en torno a COVID y respecto del muy en específico en el ámbito de la educación. Tendrán ustedes cada uno 3 minutos, igual a los 2 minutos y medio sacaré la tarjeta amarilla y a los 3 minutos la tarjeta rosa. Por favor, María. Gracias, Javier. Pues buenas tardes a todos, chicos. Buenas noches a todos, chicos. Bienvenidos otra vez. Nos da mucho gusto, a mí personalmente me da mucho gusto verlas. Fer, no te veo, pero bueno, yo sé que estás ahí. Y bueno, mi nombre es María Herrera, soy psicóloga, docente y capacitadora en la Fundación Chesterton. Y bueno, la intención de esta primera intervención es como traer a la mesa, tratando de replantearnos un poquito lo que ya platicamos la sesión pasada, recuperando sus aportaciones y tratando un poquito de encuadrar sobre qué base o sobre qué marco vamos a empezar nuestra conversación, porque el día de hoy implica que nosotros vamos a llegar a un punto de reflexión. Entonces reflexionamos a partir de que conocemos las cosas, de que tenemos dudas, de que investigamos, de que experimentamos y entonces podemos concluir algo, ¿no? Y además ese algo que concluyo esta vez me tiene que llevar a que mi idea como que trascienda, a que mi idea yo la pueda expresar porque está aterrizando una serie de eventos que experimenté y que pues bueno, en este momento el COVID-19, que es el tema que nos ha acercado, pues no es lo ideal, ¿no? Entonces, en cuanto al panorama general de la educación o de lo que sucede al interior del contexto de la educación, pues sí nos encontramos con como que es un ambiente muy sensible, ¿no? Yo escuchaba hace pocos días, antier, me parece, al secretario de Educación Pública y él decía que no vamos a entrar a clases, que no se van a regresar a clases hasta que el semáforo esté en verde. Y hoy, revisando otra vez Face, decía, no van a regresar a clases, era lo único que decía, ¿no? Entonces dije, ¿a poco ya cambiaron? ¿O qué fue lo que dijo? Y el caso es que era el mismo mensaje, con la misma persona, por supuesto, pero el peso que tenían esas palabras ya era otro, ¿no? Entonces, todo esto permea a los centros educativos, permea a la psique de los niños, de los maestros, de los padres de familia, y entonces se genera un ambiente de estrés, de incertidumbre, de malestar, de inquietud, que además es con lo que los profesores van a lidiar, ¿no? Más allá de si la educación está bien, los contenidos y demás, más allá de eso, yo creo que el impacto mayor, que además ustedes lo han percibido, lo comentaron la sesión pasada, quienes estuvieron, está en el contexto emocional, en la dimensión emocional, ¿no? Y tiene que ver con que no estábamos preparados, no tenemos los recursos, el soporte suficiente y el soporte efectivo a nivel emocional. La estructura de los contenidos, de los programas y de los planes es una estructura que se modifica de un sexenio a otro y no acaba de precisarse. Entonces, más o menos en este contexto, pues se quedan ustedes para continuar trabajando. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias, María. A nivel de reflexiones, entonces, jóvenes, va
va su turno, como dicen, la pelota en su cancha, tienen 3 minutos cada uno. Si quieres empezar, por favor, Fernanda. Sí, claro que sí. Ahora sí, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por podernos dar una vez más este espacio donde podemos compartir nuestras opiniones, experiencias, enfocándonos un poquito más a lo que es el área educativa, algo que a mí sí tiene en cierto suspenso en qué va a pasar, como nos dice la Miss Herrera. Es algo que incluso a los padres de familia tiene en suspenso, saber qué va a pasar, qué vamos a hacer, si el ciclo escolar va a iniciar igual que como terminó, en línea. Ellos están muy preocupados, es lo que he escuchado, es lo que he leído en los comentarios. Y básicamente esta pandemia pues ha expuesto las brechas de aprendizaje y tecnología de una manera drástica. Además, una desigualdad social que afecta mucho nuestro ámbito educativo. Esta crisis también la veo yo como una oportunidad para que podamos crear quizá un nuevo modelo educativo que podamos seguir utilizando incluso cuando esta pandemia termine, esperemos que sea pronto. ¿Por qué no seguir utilizando este modelo educativo para enriquecer nuestras áreas de aprendizaje con los alumnos? En esta crisis sanitaria, como les mencionaba yo, pues las familias en este momento yo las he visto bastante estresadas, en tanto como los padres tienen que educar a sus hijos y están experimentando ellos también estos métodos educativos, buscando esas herramientas que pues antes no habían visto. Entonces, de un momento a otro, pues estos papás adquirieron el papel docente, aumentando la carga de trabajo en casa, obviamente. Las mamitas que son amas de casa, ahora ya son docentes también, quizás seguirán siendo para este nuevo ciclo escolar. Entonces, hay diversas dificultades en los equipos de computación, quizá los dispositivos, la conectividad en casa. Son varias circunstancias que les afectan, se estresan claramente y realmente es algo bastante agobiante, ¿no? El saber cómo vamos a actuar. Ya tenemos que estar buscando ese método de aprendizaje y tener esa calma nosotros también como docentes. Entonces, esta pandemia ahora sí que era esa posibilidad para la educación. Más allá de las dificultades tecnológicas y pedagógicas que tenemos, existen también variantes que son bastante buenas, que nos ayudan a nosotros como docentes a prepararnos un poquito más, a no tener miedo a experimentar esta área de la educación en línea, educación a distancia. Nos da esa oportunidad de podernos preparar más, no tener miedo a lo nuevo, para brindar un mejor servicio a nuestros papitos también. Eso es lo que yo veo para este regreso a la nueva normalidad, se podría decir, ¿no? Reflexionar un poquito sobre el rol del profesor y la concepción que tenemos como un aprendizaje. Entonces, básicamente, eso es lo que ahorita yo he visto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Fernanda. Jorge Montaño, por favor, si nos compartes tu reflexión. Claro, hola. Bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta de, bueno, ¿quién estaba preparado para esta contingencia sanitaria? Creo que nadie, ni las autoridades, ni las familias, ni las niñas, ni los niños, ni los adolescentes, en fin, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en el ámbito educativo, como el tema lo refiere esta sesión, pues ¿quién estaba preparado? El personal docente, los administrativos de las escuelas, las y los estudiantes, pues creo que evidentemente no lo estábamos, porque incluso en mi experiencia personal, justo un fin de semana antes de que empezara la Jornada Nacional de Sana Distancia, comencé mi maestría y me cambia todo el panorama, ¿no? Entonces, ¿cómo nos readaptamos? Hablábamos de brechas de desigualdad. Efectivamente, ¿no? Recursos, pero ¿qué recursos son los que hacen falta? Tanto los económicos como los sociales, los recursos, como se mencionaba ya, ¿no? Los recursos emocionales también, donde tenemos ciertas carencias que no les hemos puesto la atención necesaria. Veía algunos datos de pronto, y por ejemplo, el porcentaje que cuenta con acceso a Internet para 2018 era del 65.8% en la población del país, ¿no? Estamos hablando de que cerca del 35% no tiene este acceso y seguramente de ese 65.8% que sí lo tiene, no lo tiene de forma permanente y de fácil acceso. La UNESCO refiere que en el país, por la contingencia sanitaria, se vieron afectados y afectadas 37.589.611
aprendices, estudiantes. Entonces, bueno, estamos hablando de que es una población inmensa, ¿no? Y evidentemente en muchos campos etarios. Encontraba también afectaciones de la UNESCO que los va enlistando, y hablaba de, bueno, aprendizaje interrumpido, pobreza nutricional, porque hace un estudio, por ejemplo, en países latinoamericanos, donde hace referencia a que muchos de estos niños y niñas desayunan e incluso comen en las escuelas. Entonces, bueno, el estar en el confinamiento en sus casas ha generado también problemas de desnutrición, ¿no? Bueno, brechas también en el cuidado de los niños y niñas. Incrementa la violencia, incrementa también el descuido de los niños y niñas. Y bueno, por ahí también quería hacer una relación con el, sí, gracias, Joel. Quería hacer una pequeña relación con el Homo videns que nos cuenta Sartori, ¿no? En esta relación donde, si bien ya nos estaba educando la televisión, ahora es obligatorio estar frente a estas máquinas que nos presentan imágenes y conceptos a través de pues sí, imágenes virtuales, para tener que aprender. Entonces, ¿qué nos está enseñando? ¿Quién nos está enseñando? ¿A través de qué medios? ¿A través de qué formas? Creo que habría que ser muy críticos, y creo que también habría que expandir las preguntas a si solo es la cuestión del acceso a Internet. O sea, ¿qué está ocurriendo realmente solo en el factor de la educación que se vio alterado por esta contingencia, ¿no? En este sentido, pues bueno, termino mejor. Gracias. Gracias. Hay más espacio para participaciones más adelante, Jorge. Gracias. Carla, por favor, si quisieras compartirnos una primera reflexión, adelante. Tienes 3 minutos. Claro, muchas gracias por contemplarme. En verdad estoy aprendiendo bastante. Bien, pues, ¿qué pienso yo? Yo leía en estos días un artículo referente a la educación y el COVID. Y en ese artículo mencionaban que teníamos que mantener a los estudiantes vinculados con el proceso educativo. Yo me preguntaba, ok, mantengo a mis estudiantes vinculados con su proceso educativo mediante las videollamadas en Classroom, mediante las tareas que les dejo quizá. Pero hay mucho más, porque la escuela no solamente nos habla de un proceso educativo, de un proceso mental. En la escuela se da lo que es la parte sociable, donde aprendo a generar vínculos, donde genero emociones diferentes, donde desarrollo habilidades socioemocionales. Escuchaba que mencionaban sobre la parte emocional. Yo les preguntaría, ¿qué hay del vínculo emocional que tengo que desarrollar yo con mis estudiantes para que realmente haya un aprendizaje significativo? Porque es bien sabido, y varios autores lo manejan, si no hay una emoción o una sensación con lo que estás haciendo, no vas a poder aprender, o el aprendizaje no se va a quedar grabado. ¿Qué es lo que yo realizo actualmente con mis estudiantes? Les mencionaba, yo doy clases en varios niveles, pero a pesar de que yo tengo que cumplir con una planeación, que yo tengo que cubrir ciertos temas, para mí es más importante enseñarles habilidades emocionales. Porque el hecho de que mi estudiante pase 8 horas diarias frente a una computadora y otras 5 más acabando las tareas que les dejan por querer cumplir una planeación, genera estrés, genera ansiedad, genera depresión, genera malestar. Y no solo con ellos mismos, sino dentro del núcleo familiar en el que se desarrollan. Porque el estudiante está tan estresado que ya no sabe cómo hablar con su mamá, que ya no sabe cómo pedir tiempo, que ya no sabe cómo pedir un stand-by para él mismo. Muchas veces me han dicho mis alumnos, maestra, es que en verdad ya no puedo con lo que está sucediendo, ya no sé qué hacer para entregar todas las tareas a tiempo, para entregar mis diapositivas, necesito un respiro. Los maestros nos enfocamos solamente en cubrir una planeación, en decir, ok, yo ya te saqué mi planeación, yo ya terminé los temas que me estás pidiendo. ¿Y qué pasa con mi estudiante? ¿Qué pasa con lo que siente? ¿Qué pasa con lo que vive en su día a día? ¿Qué pasa con lo que realmente necesita para aprender?
Esa sería mi participación hasta el momento. Gracias. Creo que tiene el micrófono apagado. Ya tengo apuntador, muchas gracias. No me regañes, ya me van a amonestar, aquí me van a sacar la amarilla, perdone. Sin embargo, antes de pasar a la segunda ronda, que es ya comenzar a construir reflexión, que de eso se trata este conversatorio, es aportar entre todos y construir algo bueno para todas las personas, pediríamos a quienes nos pueden seguir por Facebook y algunos conocidos, sea por, pues también que tengan inquietudes, que nos las puedan hacer llegar también para compartirlas, uno, a quienes están participando y construyendo esta reflexión, y dos, que podamos también nosotros tener la oportunidad de retomarlas y de contestar. Entonces, dicho lo anterior, pasamos al segundo momento, vamos a construir o hacer un ejercicio para ir construyendo reflexión y tratar de superar esta visión negativa, pesimista, toda esta realidad muy, muy real, triste, valga la redundancia, una realidad tristemente cruda para muchos, pero vamos a tratar de construir algo positivo. En este sentido, iniciaría Erandi. Erandi, vamos a pedirte que nos ayudes precisamente retomando el momento anterior de la reflexión de los jóvenes para que en su aportación en esta segunda ronda por parte de cada uno de ellos, pues podamos ir caminando hacia adelante. Por favor. Gracias. Sí, lo dices bien, creo, Javier. De repente nos llegó la realidad, nos golpea y entre la pregunta cómo, cuándo, cómo, de repente este es un ambiente, un momento en el que nos permitimos, ¿no? Intentar superar, trascender a este momento clave que estamos viviendo. En ese sentido, escuchándolos ya desde el conversatorio anterior y en este primer momento en donde los veo retomar estas ideas que inquietan, estas ideas que perciben, quisiera entonces empezar a intentar aterrizar. Sin duda, la pregunta central desde el primer conversatorio fue, bueno, ¿y hacia dónde vamos? Pero no podemos dar pasos si no hacemos una retrospección, ¿no? Hay que agarrar vuelo, hay que entender, hay que comprender y esa comprensión no se da si no es entre todos. Escuchándolos en ese sentido, quisiera retomar algunos puntos que me llaman la atención para que ustedes mismos sean capaces de profundizar en justamente su reflexión. No sin antes escuchar a todos, ¿no? La idea de este conversatorio es ese diálogo, no solo entre mí mismo, sino entre lo que los demás tienen que decir. Y bueno, con base en eso, quisiera comenzar con Fernanda. Me llama mucho la atención desde el conversatorio anterior, Fer, esta impresión, ¿no?, que tienes sobre la educación. Claro que sí. Sí, Fer. Vale, bien. Es cierto y me llena de intriga, ¿no? Porque también soy docente. Bueno, ¿cuál es el camino, Fer, no? Hablando de métodos de aprendizaje, sabemos que este método es justamente eso, ¿no? ¿Qué pasos voy a dar para llegar a mi objetivo, ¿no? En cuanto a método de aprendizaje, yo sí preguntaría, con base en tu reflexión de, ok, tengo un camino, pero ¿qué herramientas tengo hoy, ¿no? Hoy bajo ese contexto COVID, y lo dices bien, lo apuntas bien, ¿no? ¿Cuántos cambios de roles tuvieron que suceder y están suscitándose en este momento para saber que el camino que transitamos como docentes no está solo ya, ¿no? Depende de un padre, depende de una madre, depende, ¿no?, de muchas personas que están justo alrededor de esta construcción de aprendizaje. Y bajo esa idea, no sé, Fer, ¿hacia dónde crees que debemos caminar para superar justamente lo que este cambio de dinámica ha generado, ¿no? Este estrés.
estos roles? ¿Cómo se volverían a replantear? Me quedo un poco con eso, Fer. Jorge. Ok, muchas gracias. Claro Sí. que sí, Randy. Mira, algo que... Ah, ok, sí, adelante. Te pido por favor que avancemos en la siguiente ronda para que aterrices estos cuestionamientos. Jorge, en este caso, me quedo con tu pregunta central porque ¿con qué recursos contamos? Es cierto, ¿no? Esto vino a cambiar el panorama. ¿Cierto? ¿Con qué Claro. recursos contamos, Jorge, para justamente poder superar, ¿no? Estas tantas porcentajes desalentadores, ¿no? Estas porciones que nos vienen a golpear, ¿no? ¿Qué panorama desolador tenemos? Es crudo escucharte. Ok, ¿qué crees, Jorge, tú que podamos innovar, cambiar, proyectar para justamente superar este panorama desolador, ¿no? Este acceso a entender qué recursos bajo tu perspectiva, ¿no? Desde los derechos humanos crees que podamos, ¿no? Te preguntaba desde el conversatorio, pero ¿qué debemos priorizar, Jorge? ¿Cómo? ¿Cierto? Finalmente, Carla, bienvenida. Pareciera que estuviste en el conversatorio anterior, ¿no? Porque justo tu nivel de reflexión es bien profunda y me compete porque del mismo modo soy docente. Carla, son muchos cuestionamientos los que surgen desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué debemos priorizar? Te preguntaré a ti, Carla. En cuanto a habilidades socioemocionales, es cierto. ¿Qué implica el aprendizaje significativo? Y en esta medida, Carla, bajo este nuevo panorama, ¿qué consideras tú que son los recursos con que contamos para generar esta proyección, este desarrollo de habilidades socioemocionales? No somos máquinas, estamos bajo un contexto bien distinto del cotidiano. Y Carla, me interesaría escuchar, saber qué estás tú proyectando alrededor de esto, ¿no? En cuanto a habilidades socioemocionales se refiere. Gracias, Erandi, que abrí mi micrófono ahora sí. Vamos a invertir el orden de las participaciones. Si se fijan, el primer momento fue uno, desde mi realidad, desde mi experiencia, desde mis actividades y desde mis vivencias, cómo estoy viendo las cosas. Ahorita la intención precisamente de Erandi es, vamos generando una reflexión que ya no sea solo desde mí, sino comenzando a sacar. Y como se ha insistido desde la sesión anterior en el conversatorio y la finalidad de estos conversatorios es generar pensamiento, generar reflexión que nos pueda llevar a la acción. Pero cambiando la dinámica, no son los gurús los que nos vienen a hablar, son ustedes, son los que están viviendo la experiencia, son los que tienen acciones y son los que tienen iniciativa. Entonces, en este segundo momento y en sus 3 minutos, les pedimos, por favor, retomando su exposición anterior y retomando lo que nos compartió Erandi, que puedan pues avanzar. Tienen 3 minutos y te pedimos, Carla, que inicies tú en esta ocasión. Sí, muchas gracias. ¿Con qué recursos contamos o qué priorizaría yo hablando de habilidades socioemocionales? Yo creo que la situación del COVID-19, la cuarentena, la pandemia, como le queramos llamar, vino a darnos una oportunidad para reinventarnos como docentes, como padres, como madres, como alumnos, como seres humanos. ¿Por qué? Porque ciertamente, como lo comentaban anteriormente, carecemos de inteligencia emocional, carecemos quizá de algunas habilidades que son necesarias o que nos están siendo necesarias en este momento para afrontar la situación, pero eso no quiere decir que no se puedan desarrollar. ¿Qué es lo que estoy realizando yo? Yo les comentaba hace un momento, yo con mis alumnos no priorizo lo que es la entrega de tareas quizá. Sí las dejo, porque tengo que cumplir con cierto aprendizaje, ciertas competencias, pero me dedico a escucharlos. El hecho de que sea por medio de una computadora, de un celular, las TICs,
no implica que no pueda prestar atención a mi alumno, que no pueda saber, conocer, escuchar lo que están necesitando. Nos hace falta humanizarnos como sociedad, como docentes, porque les repito, nos han dicho que yo tengo que cumplir una planeación y que ese es mi trabajo nada más, pero esa no es la realidad. Por eso les digo que estamos en un momento para reinventarnos, porque esto me da la oportunidad a mí de realmente poner atención a lo que es necesario. Que a lo mejor si yo pongo una canción, mi alumno va a aprender el tema que quiero decir o el tema que quiero enseñar, porque sé que esa canción va a mover algo en él. Me da la oportunidad de ser más creativa, de utilizar ciertas herramientas que ya tenía, pero que no quería ver, porque entré en una zona de confort en la que solamente hago mis diapositivas, uso mis libros, uso ciertas cosas que son las que tengo a la mano, pero no veo más allá. Y el día de hoy tengo que utilizar videos, quizá tengo que utilizar música, a lo mejor voy a utilizar imágenes, pero voy a generar ese aprendizaje sin descuidar a mi alumno, cuidando ese vínculo emocional, cuidando ese vínculo social que a ellos les hace falta para realmente desarrollar el aprendizaje. Y entonces cuando yo hago eso, mi alumno aprende habilidades socioemocionales, habilidades que quizá presencialmente no hubieran aprendido, porque estábamos en una monotonía, en una situación en la que todo era normal, por llamarlo de alguna manera, y entonces yo no me daba la oportunidad de crecer, o no me daba la oportunidad de generar nuevo conocimiento y de buscar nuevas herramientas. Y tampoco me daba la oportunidad de conocerme a mí mismo, porque siempre estaba rodeado de mis compañeros, de mis maestros, del ruido de la ciudad, del tráfico. Pero el día de hoy, estando en casa, puedo hacerlo. Y eso para mí es en lo que deberíamos de enfocarnos. Porque si yo hago eso, mi alumno va a salir de esta cuarentena no solo con un aprendizaje de la planeación o de mi materia, sino también de nuevas habilidades socioemocionales que le van a servir para toda su vida. Y eso es lo que compartiría. Gracias. Hola. Si quieres, Jorge, por favor, compartirnos, tienes tus 3 minutos. Adelante. Gracias. Quería... ya hasta se me fue la idea. No. Bueno, creo que la educación implica muchos actores. No solo es el alumnado. ¿Qué siente el alumnado? Es sumamente importante. Creo que es el actor a quien va dirigida toda la estructura educativa. Pero, ¿qué está sintiendo el profesor, la profesora? ¿Qué está viviendo al mismo tiempo la mamá, el papá, los hermanos que también están estudiando al mismo tiempo? Más bien, ¿qué están viviendo? ¿Qué están sintiendo ellos también? Porque creo que también hay que aceptar que la escuela ha sido también un espacio en el que se le ha resuelto a algunos tipos de familia el estar en demasiado tiempo con otros actores de la misma familia, ¿no? O sea, resuelve y desahoga en algunos momentos el estar asignados incluso en espacios como lo puede ser la propia casa. Entonces, ¿cómo innovar? ¿Cómo proyectar algo? ¿Cómo mejorar? Y bueno, creo que hay que irnos hacia atrás y respondernos, bueno, estamos en una crisis sanitaria, ¿sí? Una crisis sanitaria que nos hizo repensar la forma en que nos educamos, repensar la forma en que trabajamos, repensar la forma en que convivimos, en que consumimos. Pero creo que la prioridad ahorita, si hablamos de una ponderación de derechos humanos, es la salud, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo vamos a atender primero la salud? Sin dejar de lado otros derechos, como es la educación, como es el derecho a una vida libre de violencia. Pero bueno, primero hay que volver a retomar. Estamos en una pandemia, estamos en una emergencia sanitaria. Los estados están volviendo al semáforo rojo, se van a volver a cerrar más espacios que ya se habían abierto. Entonces, bueno, ¿cuál es la prioridad? Y aquí habría que pensar,
y preponderar, ¿no? ¿Qué es prioritario? Que el alumno tenga condiciones favorables para aprender o que podamos crear en este momento, en este preciso contexto en el que estamos viviendo, crearle más bien un espacio o buscar formas de que tenga primero una convivencia sana, que tenga primero sus necesidades básicas, que cuente con los servicios que requiere para estar en este confinamiento en su hogar, que podamos estar atentos y atentas a que ese niño, niña, estudiante, ese adolescente va a estar seguro en el hogar en el que se encuentra. Porque de pronto queremos resolver todo al mismo tiempo, queremos resolver lo educativo, queremos resolver lo laboral, queremos resolver lo familiar, pero incluso también cómo nos vamos a educar nuevamente para convivir en estos espacios y por lo tanto creo que tenemos que aprender y tenemos que valorar también las necesidades básicas, ¿no? Creo que la educación es un servicio vital y sumamente importante para la sociedad. Sin embargo, estamos en una crisis mayor incluso, o lo quiero plantear así, incluso para problematizar. Creo que le debemos prestar atención a lo básico, ¿no? Que lo vuelvo a repetir, es ¿qué necesita esa familia? ¿Qué necesita esa maestra, ese maestro que también tiene niños y niñas, que también tiene su familia? Vamos, ¿qué servicio requiere realmente? Porque yo, por ejemplo, en el área en la que me desempeño, la mayoría de las demandas no son de la escuela de mi hijo o de mi hija cerró. Las demandas inmediatas que está teniendo la población ahora en este momento son: no tengo hambre y no tengo que comer, me corrieron del trabajo, estoy viviendo violencia dentro de mi casa. Entonces, bueno, sí hay que pensar también en cómo vamos a innovar, cómo vamos a reestructurar la educación, incluso cómo los docentes y las docentes tienen que volver a encontrar nuevas formas, como lo comentaba la compañera Carla. Bueno, hay que innovar, hay que encontrar, hay que ser empáticos también en estos nuevos tipos de encuentros virtuales con el público objetivo, que es el estudiantado, el alumnado. Pero al mismo tiempo no habrá que dejar de lado que hay necesidades previas que en este momento se encuentran en una crisis todavía más grave. Entonces, bueno, quisiera yo entrar ahora con esta problemática, porque se vive al mismo tiempo, ¿no? Se vive al mismo tiempo porque hay un ciclo escolar que sigue. Bueno, ahorita ya estamos en un periodo vacacional, pero de cualquier forma hay nuevos modelos educativos como los cuatrimestrales que continúan, ¿no? Entonces, bueno, si bien hay que resolver lo educativo, también hay que pensar en que no solo es lo educativo, sino que también hay cuestiones, hay temas atrás que no solo por pensar en nuevas formas y métodos pedagógicos se resuelven en lo inmediato los demás problemas, ¿no? Habría que pensar en soluciones integrales. Y creo que pensando en asegurar primero las necesidades básicas, para que entonces ahora sí los alumnos y las alumnas que voltean y ven cierta paz, cierto orden en esta crisis actual, puedan también sentirse cómodos, ¿no? Pensando en su educación. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Tocaría tu turno, Fernanda, si quieres iniciar. Adelante, por favor. Nada más abre tu micrófono. Sí, gracias. Pues sí, retomando un poquito las preguntas de Erandi sobre con qué recursos contamos para superar estas situaciones. Básicamente hemos tenido que varios, ni siquiera utilizaban contingencia inmediatamente, ¿no? O sea, de un momento a otro brincamos a crear estas estrategias de cómo lo íbamos a hacer. Obviamente las primeras semanas fueron muy difíciles, tuvimos varios errores, tuvimos varios problemas de comunicación, incluso que eso fue básicamente lo que a mí sí me tuvo muy en discordia con mis papás, ¿no? Tenía que dar las indicaciones claras, exactas, pero ¿qué pasa después de todo esto? Es muy cierto lo que dice Carla, nuestra escuela nos programa también para entregar una planeación, entregar un trabajo, dar un servicio, tener ese conocimiento de los niños. ¿Qué pasa? Yo tengo el grado de segundo de primaria y en estos niños he comentado
algunos compañeros, excompañeros de la universidad que todavía siguen y me dicen, es muy complejo, hay conocimientos que se quedan dispersos, que tengo que yo buscar la forma de poder un poquito más para que se me quede ese aprendizaje que me están dando, no es lo mismo. Ahora lo veo yo con los niños, o sea, tienen una edad de 17 años, qué complejo es el hecho de buscar estos métodos, estas herramientas para poder llegar a ellos. No es lo mismo un chico adolescente a un niño. ¿Cómo puedo interiorizar el aprendizaje con él mediante una computadora, mediante una cámara, mediante un teléfono? Eso es algo que realmente me movió, me hizo prepararme más en estas herramientas tecnológicas. Realmente sí, buscar la forma de poder enseñarle por medio de juegos. Que yo hice fue eso, crear juegos en plataformas virtuales, hacerles pasar a ellos el link, explicarles por medio de estas clases en vivo cómo jugar para que ellos pudieran interiorizar. Son muy pequeños, ellos necesitan estar en la escuela, poder tener contacto con los demás para poder aprender. Ellos son muy chiquitos y necesitan todavía. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tener clases de música, que es eso que a ellos les mueve mucho, ¿no? Algo que también nos sirve mucho es eso, conocer nuestra clase, conocer a nuestros niños. ¿Por qué? Pero desde mi punto de vista, conozco cómo aprenden varios de mis alumnos, entonces sé por dónde también llegar con él. Algo que a mí me sirvió mucho fue eso, la música, poder manejar instrumentos, cantar con ellos, poder mover con ellos incluso en línea, ¿no? Para mí fue increíble, mostraron un gran avance, los papás incluso, fue como un cambio, ¿saben? El no estar nada más mandando los trabajos y recibiéndolos, calificar, y viceversa, o sea, fue algo diferente, ¿por qué? Porque innovamos eso, yo lo innové. O sea, fue algo increíble el saber que no nada más subir las clases a la plataforma, recibir las tareas en la tarde, dar comentarios, no, rompimos ese estándar. Siento yo que sirvió desde mi perspectiva porque me innové, me sirvió mucho eso, me innové, supe que podía hacer más con ellos, ¿no? Que si para mí era tedioso, para un niño de 6, 7 años iba más, porque ellos están todo el tiempo en movimiento, siempre quieren saber el por qué, el cómo. Entonces, eso me sirvió bastante a mí, el mostrarles música, el tocar instrumentos, ellos cantar, interiorizar ese aprendizaje, crear estas plataformas, como les mencionaba, de educación, crear juegos, podérselos mandar, el conocimiento. A mí me sirvió demasiado, siento que hicimos ese aprendizaje que se quedara en ellos. Algo que también me perturbó bastante fue su salud emocional de estos pequeños, el estar encerrados tanto tiempo en casa. Incluso las mamás me marcaban para decirme, maestra, por favor, puede platicar con fulanito, está muy mal, está llorando, se siente muy triste. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar tener ese contacto con los compañeros, con la gente incluso, el transcurso de su casa a la escuela, que estar encerrados en casa, ¿sabes? Buscar el conocimiento tras una pantalla no es lo mismo. Entonces tuve que manejar mucho ese aspecto emocional en los pequeños, el mandar videos, el mandarles canciones. Entonces yo trabajo mucho con ellos lo que es el activar nuestras neuronas por medio de canciones. Entonces, todas las mañanas, antes de iniciar nuestras clases, yo les daba su canción, los ponía a hacer estos juegos, estas dinámicas para poder continuar. Entonces, sí es bastante importante el hecho de la educación emocional, implementarla en ellos y poder crecer en el efecto. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Sí, tengo mi micrófono abierto, perdón, porque si no me aplican el 33. Pues qué bueno que estamos generando y qué bueno que estamos empezando a construir reflexión. Sin embargo, la realidad siempre nos plantea preguntas, siempre nos trae interrogantes. Pues tenemos unas interrogantes que ya nos comenzaron a dejar en el Face, como dicen algunos. Entonces, las voy a ir comentando y yo les pediría, lugares se nos va asignando. Tratamos de que este espacio sea un espacio conjunto, un espacio libre y un espacio donde cada quien se pueda expresar. Pues voy a leer una pregunta y si una o dos personas gustan responderla, aquí les daríamos prioridad sobre todo a los jóvenes. Sí, claro. Y quizá al momento final, María y Erandi, si nos quisieran hacer como un cierre. Entonces, leo la pregunta y sea Fernanda, Jorge o Carla que quieran responder, 1 minuto. La primera interrogante que nos plantean es,
¿Es posible pensar que resolver los problemas educativos podremos construir una nueva sociedad? Adelante, jóvenes. Adelante, por favor. Nada más si hablas un poco más fuerte. Gracias. Ok. Yo considero que va más allá de la educación. Ciertamente la educación es un pilar. Resolver los problemas en la base educativa no sería del todo, no nos ayudaría del todo, porque recordemos que muchas de las conductas, muchos de los valores, muchos de los pensamientos y prejuicios que traemos nos lo enseñan en el vínculo principal que es la casa. Lo aprendo de mis papás, de mis tíos, de mis abuelos, hasta de mis hermanos. Entonces, para poder obtener o para poder conseguir un cambio real y un cambio, pues sí, un cambio más estructurado, tendríamos que empezar desde nosotros mismos. Si yo quiero que mi hijo sea responsable, yo tengo que enseñarle a ser responsable. Si yo quiero que mi hijo sea honesto, yo tengo que enseñarle a ser honesto. No puedo pedir que todo el trabajo lo haga el docente, porque entonces no sería un trabajo complementario. Eso es lo que yo opino. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Sí, perdón, que ya me hicieron dudar de mi propia existencia con el micrófono. Una segunda pregunta. Nos dicen, hola, buenas noches. Viendo las nuevas necesidades y deficiencias que ya existían antes del COVID, en la parte pedagógica emocional, ¿qué herramientas recomendarían abordar dentro del nuevo ciclo escolar? Fernanda, que tú estás más metida también en el ámbito educativo, por favor. Muchas gracias. A esto yo es crear esos espacios para que los niños puedan desahogarse, quizá como lo estamos haciendo nosotros, en que ellos tengan ese espacio de poder compartir cómo están viviendo ellos en su realidad COVID-19, que también ellos, incluso a partir de la edad que tengan tan pequeños, ya cierran conocimiento situación y ellos mismos también pueden crear esos juicios, ¿no? De qué va a pasar, qué realidad espera al regresar a la escuela o al seguir en casa incluso con este nuevo modelo que tenemos en línea. Entonces yo siento que eso sería crear los espacios para que ellos puedan también expresar lo que sienten y puedan compartir con más niños quizá de su edad cómo están viviendo esta situación de COVID-19. La siguiente pregunta pues es sobre derechos humanos, entonces pues se la vamos a pedir hasta allá, hasta Luis Potosí. Gracias. La pregunta es, ¿consideran que es posible conciliar prioridades de manera que coincida el derecho a la salud y el derecho a la educación? Claro, y sí, en el sentido de bueno, creo que incluso, ¿no? Una de las medidas, de las primeras medidas durante la jornada de sana distancia fue el tomar la decisión de cerrar las escuelas. Entonces creo que eso nos da una noción del impacto que tiene la educación en cuanto a movilidad, en cuanto a estructura social, en cuanto al alcance que impacta, porque, y no solo en México, sino a nivel mundial, los primeros puntos que se cerraban eran las escuelas por la movilidad que provocan. Entonces, evidentemente, el poder atender y responder a esta emergencia sanitaria desde el espectro del derecho a la salud tendrá que comenzar a responder y a resolver el derecho a la educación de la mano, porque si bien, como hablábamos hace rato con este dato que por acá tengo, pues no es solo el atender o responder a una población pequeña, estamos hablando de aproximadamente 40 millones de personas afectadas, que son estudiantes en el país, ¿no? Pero no solo son esas personas, son sus familiares y son las personas docentes. Son las personas que también viven de la estructura educativa, ¿no? El transporte público, papelerías, negocios. En este sentido, el priorizar, y a qué voy con todo esto, ¿no? El priorizar la salud va a tener que resolver estos temas como lo va a hacer el educativo, buscando que, si bien no se
no se concilien, sí vayan de la mano, porque es una exigencia, ¿no? No se puede dar por perdido un ciclo escolar, no se puede decir borrón y cuenta nueva. Hay una responsabilidad y hay una obligación por parte tanto de las autoridades educativas como las autoridades públicas a repensar todo esto. Entonces, sí, evidentemente, no es que sea posible conciliar prioridades, sino más bien la educación es una prioridad, la salud es una prioridad, pero en este sentido habrá que plantear que tanto el problema de salud es tan amplio como lo que implica también el reforzar a la educación. Entonces, pues sí, habría que ver estas nuevas estrategias que propongan el gobierno a partir de sus 3 niveles y aprovechar y difundir estas estrategias que comentan las compañeras para reforzar estos nuevos métodos pedagógicos. Gracias. Gracias, Jorge. Una siguiente pregunta, y esta yo creo que les vamos a pedir que traten de ser lo más breves en su respuesta, porque esta tiene que ver prácticamente con todos. La pregunta es, todo esto, ¿cómo lo maneja una familia? Los papás no saben nada de lo que están hablando, hay mucha reflexión, pero no está llegando a nivel de familias. Entonces, yo les pediría a cada uno de ustedes si nos quisiera compartir desde su experiencia de manera muy, muy breve, por favor. Entonces, si quieres iniciar, por favor, Fernanda. Claro, con los papás es algo muy complejo. Siento que tenemos que tener comunicación, el dar las explicaciones claras, el también hablar con los papás, que ellos nos cuenten qué están viviendo en casa, cómo están manejando ellos estos aprendizajes. Nosotros ayudamos a los papás también a dar el tema en casa, estar disponibles a ellos, poderles brindar esto, cómo vamos a darles el conocimiento a los niños, pero explicándole primero papi, al padre de familia, de cómo brindarle también a él algunos recursos, algunas estrategias que él pueda hacer en casa para que pueda ayudar a los pequeños en este momento del aprendizaje que vamos a seguirlo manejando en línea. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Carla, por favor, tu aportación. Claro, gracias. Concuerdo con Fernanda, es sumamente importante la comunicación con padres de familia, hacerles saber que ellos no son los docentes, que son un apoyo para sus pequeños o para sus hijos, dependiendo de la edad que tengan, y que no tienen que sentirse quizá tan presionados por cumplir cierto nivel, vaya. Pero sí, la comunicación es sumamente importante, brindarles estrategias, brindarles herramientas, quizás mandarles un cuento, ¿no? Si hablamos de niveles básicos, y explicarles para qué funciona y cómo les puede ayudar a sus pequeños. Desde el lado de la psicología, la escucha, escucharlos, platicar con ellos, hacerles ver también que son seres humanos y que se vale que se equivoquen, que no tienen que ser perfectos, y en esta situación menos. Gracias. Jorge Montaño, por favor. ¿Te repito la pregunta? No, gracias. Creo que es importante la comunicación, y hablábamos la primera sesión, la pasada, sobre la empatía. Y creo que en este espacio comunitario que es la familia, el generar espacios de diálogo, que incluso papá, mamá, que incluso hermano, hermana, o quien conforma esa familia, se crean estos espacios de poder compartir las emociones que se están viviendo y a partir de ellas generar estrategias dentro del mismo núcleo familiar, porque no todas las familias funcionan y son iguales. Entonces, habría que cada uno de los integrantes comience con este proceso de aceptación de que sí me está afectando esta crisis sanitaria, de que sí me está cambiando toda la estructura, todo lo que ya había normalizado en mi vida cotidiana. Comenzar por aceptarlo y comenzar a observar en el otro, en la otra, en mi hijo, en mi hija, en mi esposa, en mi pareja, que también le está afectando, ¿no? Entonces, comenzar a vernos a través del otro, y más si estamos en un círculo familiar, pues poder también establecer estos criterios. Por ahí en la pregunta en Facebook, copié y pegué un link de algunas propuestas que comparte UNESCO justamente para el COVID-19 en estos tiempos de la educación a distancia,
donde nos marcan algunas propuestas. Y como este link hay muchas opciones, pues también buscar, ¿no? Y tratar de adaptar a lo que más convenga a la familia. Gracias. Nos queda un momentito más y viene una última pregunta y un comentario de parte de Liliana Durán. La pregunta es, ¿la neurodidáctica será una alternativa como lo plantea la Secretaría de Educación Pública? Ahí pues lo dejamos abierto. Quienes están directamente metidos en la docencia, no sé qué respuesta nos podrían dar. Ok, dentro de mi punto de vista, considero que es una herramienta, mas no es como el todo, porque hay que analizar varios factores, como lo comentaba Jorge hace un momento. Cuando hablamos de enseñanza o enseñanza-aprendizaje, tenemos que incluir ciertamente muchos factores. La edad del pequeño, el tipo de familia en la que está. Por eso digo, si es una herramienta, sí puede servir, pero habría que considerar ciertas situaciones específicas dentro de cada pequeño o dentro de cada alumno. Muchas gracias. Y Gracias. la misma Liliana nos puso una anotación. Nos dice, el reto es innovar como docentes, que es algo que todos ustedes lo han estado planteando. El reto es innovar como docentes y la tecnología nos brinda las herramientas para captar y para motivar a los alumnos. Pues yo creo que estas respuestas que van dando ustedes de forma cada vez más concreta es de utilidad tanto para nosotros, yo creo que para cada uno de ustedes, y en este caso ya de quienes nos están compartiendo alguna reflexión. Aquí les vamos a pedir en un minuto, por favor, respondiendo algo muy concreto. Con esto que hemos reflexionado a lo largo de la noche o en los minutos que llevamos, ¿qué podría hacer yo? ¿En dónde estoy? ¿En dónde vivo? Con las personas con las que tengo contacto en el ámbito en el que me desarrollo. Entonces, si quieres empezar en esta ocasión, Jorge, por favor. Gracias. Pues bueno, creo que el reto que nos coloca en nuestro entorno nuclear, social y en este nivel sistémico ya más amplio, pues es muy grande, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos los recursos, sabemos que tenemos los recursos, por ahí el comentario de tenemos la innovación tecnológica disponible, entonces pues creo que principalmente pues es un tema de solidaridad, de encontrar espacios donde a partir de la empatía saber que incluso, ¿no? Yo como docente, saber que mis alumnos, que mis alumnas pueden tener ciertas carencias. Yo como me adapto también a estas carencias que las personas a las que yo atiendo en el servicio educativo pueden requerir o necesitar de alguna forma. Entonces, pues creo que tenemos que buscar estos espacios comunitarios a la distancia, se podría decir. Entonces, pues, tratar de generar nuevas dinámicas sociales a través de las redes sociales. Esto es un ejemplo, el que yo pueda estar desde San Luis Potosí comunicándome con ustedes, explorando nuevas opciones. Digo, creo que ya se empiezan a observar este tipo de respuestas, de conclusiones, ¿no? Que ya las estamos viviendo, que ya las estamos poniendo en práctica. Entonces, fomentar este tipo de ejercicios, pero también cómo vamos a incluir a las personas, a las opiniones de las personas que no tienen acceso a Internet, cómo las vamos a escuchar, cómo vamos también a ser responsables con sus opiniones, con sus carencias, con lo que están sintiendo esas personas, cómo nos vamos a acercar a ellas también. Creo que también habría que pensar también desde nosotros, desde este espacio que es pues desde un organismo civil, cómo vamos también a incluir a estas personas que no tienen un acceso tan inmediato a estos ejercicios. Concluyo. Gracias. Fernanda, por favor, tus conclusiones en un minuto. Claro, yo creo que en esta circunstancia tengo que trabajar conmigo misma, el poder estar bien yo emocionalmente para poderle brindar eso a los pequeños, ¿no? El saber que podemos nuestras emociones para trabajar con las de ellos, poderles dar eso, ¿no?
Entonces me quedaría con eso, el trabajar un poco más conmigo, el ser innovadores, ser empáticos con los padres de familia, con los mismos chicos, el buscar las estrategias y obviamente sí tenemos muchísimas dificultades, bien mencionan ahorita que no todos tienen la posibilidad de hacerlo, pero buscar soluciones ante esto, las más factibles, las que tengamos a la mano y trabajar con ello. Gracias. Gracias, Fernanda. Carla, por favor. Gracias. Yo me quedo con la parte que ambos, Jorge y Fernanda, mencionaban, la parte de la empatía. El ser empáticos con los alumnos, con los padres, pero más que nada conmigo mismo, como docente, como ser humano. Porque bien lo mencionaban, si no estoy bien yo, no puedo transmitirle eso a las personas que están a mi alrededor. También me quedo con la parte de innovar, de buscar nuevas estrategias para generar ese aprendizaje significativo en mis estudiantes, en conseguir el que ellos realmente se abran, que realmente se sientan acompañados durante este proceso. Y también el generar estrategias para comunicarme con padres de familia y poder entablar una mejor conversación y una mejor comunicación con ellos. Gracias. Muchas gracias, Carla. Les pediríamos a Erandi y a María también si nos ayudaran respondiendo la pregunta, ¿qué podríamos hacer con toda esta reflexión, que es bastante? Tendrían un minuto también, por favor. Erandi, si inicias. Claro, gracias, Javier. Bueno, sin duda, este espacio ha sido muy enriquecedor. La idea central, el eje central que nos tiene aquí reunidos es justamente hacia dónde vamos, ¿no? Y en este hacia dónde vamos, pues está el aterrizar y cómo, ¿ok? En esta idea, yo quisiera un poco aterrizar con algunas preguntas para que se lleven a reflexionar y nos den pauta para justamente dar este siguiente paso, ¿de acuerdo? En esta medida, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué podría hacer yo, no? Jorge, yo Fernanda, yo Carla. Jorge, sin duda yo aterrizaría un poquito de todo lo que has abordado, las dinámicas sociales incluyentes, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Sin duda tenemos, y dices bien, recursos tecnológicos, hay que ser empáticos, hay que hacer ajustes, hay que adaptarnos a las circunstancias de todos, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿No? Fernanda, sin duda tu reflexión pues es bien profunda, Fer, es esta mirada entre yo y el otro. Somos distintos, sin duda. Y entonces, ¿cómo desde el campo emocional, desde la retrospectiva, yo puedo innovar, ser empática y generar estrategias para justamente ponernos en común? Y en común a esta distancia, ¿no? A esta distancia que hoy nos separa y nos une, ojo, ¿no? Yo pienso que es una oportunidad y como todos lo vienen diciendo desde el primer conversatorio. Y finalmente, Carla, claro, en esta reinvención, en esto que nos exige esta situación, esta creatividad, estas nuevas herramientas, esa empatía, ¿hacia dónde vas, Carla? ¿Cómo tú podrías innovar? ¿De acuerdo? En este ámbito que bien reflexionas, en la identificación de roles, en los apoyos, en las estrategias, en las herramientas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué rol tengo? ¿Qué herramientas tengo para innovar y poder enfrentar esta situación? Gracias. Gracias. María. Discúlpenme, aquí estoy. Pues bueno, ha sido una noche muy enriquecedora. Me da mucha satisfacción ver que ustedes han tenido que han tenido que adecuarse a la realidad que están teniendo ahora dentro de sus espacios de trabajo, y eso les posiciona ante una realidad en la que van a actuar y sobre todo en la que pueden entonces opinar. Y así como que 4 o 5 ideas que yo estoy recuperando. Crisis es igual a oportunidad. Y ustedes, si bien tienen claro que esta es una crisis, también tienen claro que hay oportunidades. Y si no las hay, las generan.
Entonces, eso los lleva a estar en movimiento y a generar también, más bien, a generar que esta crisis deje de serlo para convertirse entonces el paso a través del cual vamos a transitar para una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de aprender. Coincide, creo yo, en este aspecto que es bien importante, tengo que estar bien yo para poder estar bien con el otro. Entonces, nadie da lo que no tiene, por lo tanto, si yo no estoy bien, no puedo estar bien, no puedo ayudar, no puedo dar y tampoco puedo recibir, ¿no? Jorge dijo aquí, bueno, muchas ideas que yo me quedo con ellas para sintetizarlas, pero algo que me encantó, Jorge, tenemos recursos, dijiste. Entonces, eso quiere decir que además de ser una oportunidad, si bien nos agarra descuidados esta pandemia, no nos agarra en la nada. Tenemos recursos. Y de ahí tenemos que partir absolutamente todas las personas, en todas las circunstancias, en todos los momentos, en todas las dimensiones. Tenemos recursos. Uno de esos recursos es un conversatorio, uno de los recursos es mi trabajo en la CNDH, mi trabajo en la primaria con los chiquitos, mi trabajo en la universidad, en la prepa con los chicos, ¿no? Esas son nuestras oportunidades también. Y el que ustedes reflexionen tendría que llevarlos al siguiente paso, al siguiente nivel, que esperamos que se logre, gracias Javier, que se logre la acción, ¿no? ¿Qué sigue? Sí, ya sabemos que hay que hacer cosas. ¿Cuáles? ¿Cómo? Todas, por supuesto que no, pero ¿cuál sí se puede hoy? ¿Cuál sí se puede para mañana? ¿Cuál sí se puede para que en este mes se logre algo del cambio que ustedes ya vieron, que ustedes ya quieren hacer y por el que están trabajando, porque por eso plantean las ideas como las tienen, ¿no? Esta parte de ser empáticos con la familia, de ser empáticos con los niños, con los compañeros de trabajo, a lo mejor por ahí faltó, pero con ustedes mismos y con la sociedad y la circunstancia, es también una fortaleza que podemos tener absolutamente todas las personas que estamos viviendo esta pandemia. Y esta palabra tan importante, tan bonita y tan descuidada a veces o malentendida, que es la solidaridad, ¿no? Ustedes en este momento están siendo solidarios porque están trabajando en aras de mejorar una situación que es compleja, que es difícil y que ha sido de mayor impacto, entre otras, pero una de las de mayor impacto, que es la educación y en particular, pues, la escuela. Entonces, hay mucho que hacer, hay muchas ideas, hay que centrarlas, hay que revisarlas para poder accionar y generar el cambio. Gracias. Gracias, María. Pues les agradecemos, uno, que acepten la invitación de parte de Chesterton, de compartir, de convivir, como decía alguien, de coincidir y de construir. Son muchas pero pues muchas gracias. Yo retomo nada más 3 cosas. Una primera, todos hemos hablado, todos hemos visto y hemos padecido hoy lo que le llamamos el home office, el school office, o no sé si se llama de esta forma, pero finalmente algo que yo escuchaba el día de ayer, precisamente en otra sesión, en un seminario de la UAM Azcapotzalco, hablaban precisamente de las nuevas esclavitudes que empiezan a plantear ahora todo lo que les llamamos las famosas TIC, y los riesgos que puede haber con esto, ¿no? Tanto a nivel educativo como a nivel laboral. En este sentido, si bien muchos hablan del bienestar, también hay que hablar del bien ser. 2, han mencionado en este y el anterior conversatorio el tema del descubrimiento. Nos hemos descubierto o nos hemos descubrido unos a otros, si es que aplica la palabra, ¿no? En este sentido, es una oportunidad extraordinaria para crecer. Y lo que ha estado matizando Jorge, todo el tema de derechos humanos no son solo algunos, son todos los derechos humanos, que ahorita corremos el riesgo de solamente priorizar algunos, pero como nos ha pasado históricamente en México, se priorizan unos por encima de otros, no solo se olvidan, sino por encima de otros. En este sentido, lo que decían, necesitamos y buscamos
soluciones integrales, hablaban hace, la palabra como tal la dijeron, pero también integradoras, que puedan ser de utilidad para todos. Y tercero, el tema de la música, lo hablaron, la sensibilidad, dirían algunos, la dimensión estética, pero el tema de la sensibilidad también lo perdimos y lo estamos redescubriendo. Yo creo que dentro de las reflexiones, dentro del actuar, dentro del bien ser, dentro del construir, pues precisamente la dimensión estética, la sensibilidad no están de lado. Nuevamente, muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo, a quienes nos compartieron sus preguntas, les agradecemos y les cedemos la palabra a Miguel, pues para que nos haga este cierre de este segundo conversatorio. Ya, perdón. Muchas gracias y muchas felicidades, jóvenes, por este segundo ejercicio, ya con un tema más definido, con una lógica más, un poco más armada. Muchas felicidades a los especialistas que en algún momento yo sí, confieso, me perdí por la dinámica que están ustedes hablando en su especialidad, que es muy interesante cómo hay de lo que dicen, lo que nos ayudan las especialistas a interpretar y entender la narrativa que están ustedes percibiendo. Yo me quedo muy contento con esto. Esto es precisamente parte del itinerario que ha llevado la organización. En Chesterton nos preocupa contribuir a la seguridad alimentaria, hacer que la gente siembre sus propios alimentos. Y la experiencia nos ha enseñado precisamente esto que estamos hoy viviendo con ustedes. Necesitamos entender a las comunidades para poder entonces ofrecer la capacitación que sea la precisa, la adecuada, no la que nosotros queremos, sino la que realmente necesitan las comunidades. Hoy nos han dado ustedes una lección muy fuerte y muy poderosa. Necesitamos aprender a escucharnos para poder detonar los itinerarios de formación y los caminos que realmente nos ayuden a la construcción de nuevas posibilidades en el ejercicio o vigencia real de los derechos humanos, que son los que están en juego y que están en duda incluso si es que realmente se puede hablar de ellos desde algunas tribunas. Muchas gracias, muchachos, porque nos están ayudando a replantear que otro mundo sí es posible, una nueva imaginación también es posible, y no es con la nuestra ni con la suya tampoco, sino con la que hay que empezar a dialogar y a construir entre todos. Muchas gracias, enhorabuena, muchas gracias también al auditorio, les ofrecemos 1000 disculpas por los errores en la transmisión. En el Facebook está un formulario que les pedimos que nos ayuden a llenar también para mejorar, ayúdenos a mejorar. Vamos a grabar esta transmisión para que pueda estar también a su disposición y la puedan distribuir. Hay diferentes estados, está Querétaro, Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí, por supuesto. Hay diferentes universidades, perfiles profesionales en este encuentro. Así que yo lo veo con todas sus deficiencias también, con grandes posibilidades, y pues ayúdenos a mejorar también con todas sus observaciones. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues gracias y buenas noches a todos. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Bye.